Todos entendemos que las sanciones no funcionan siempre de manera adecuada y que muchas veces las sanciones que se ponen a un país se convierten en un boomerang que termina afectando de manera significativa al país o los países que lo imponen. Hoy vamos a hablar sobre las sanciones a Rusia, lo que realmente ha ocurrido con esas sanciones y quiénes son los mayores financiadores de la guerra de Ucrania por la puerta de atrás, y vamos a hablar de cómo Trump tiene planteado un esquema completamente diferente, que es quedarse con el dinero de Rusia. Vamos a hablar de todo ello. ¿Va a quedarse el presidente Trump con los fondos que recibe Rusia por venta de petróleo? ¿Es esto posible? Vamos a hablar de varios factores. Vamos a ponerlo todo primero en contexto. Acompáñame. Factores que debemos saber. Primero, el análisis de dónde están yendo esos increíbles volúmenes que se venden desde Rusia y, lo más importante, si ha habido un cambio significativo en la tendencia en exportaciones. Lo que vemos es que la tendencia tanto en exportaciones como en ventas es bastante estable. Es verdad que no crece mucho, pero es bastante estable. ¿Qué es importante aquí? ¿Quiénes son los principales compradores de energía fósil viniendo de Rusia? ¿Quiénes son los principales compradores? En carbón es muy claro: China, la India y Turquía. Ojo, acuérdate de la palabra Turquía, que lo vamos a explicar. En carbón, China, India y Turquía. En crudo, China, India y Turquía, seguido de la Unión Europea. En gas natural licuado, la Unión Europea lidera con mucho. China, Japón y Corea del Sur detrás. En productos petrolíferos, Turquía, China, Brasil. En lo que tiene que ver con gas por gasoducto, la Unión Europea, China y Turquía. ¿Y por qué digo que te acuerdes de la palabra Turquía? Porque que Turquía sea un gigantesco importador de petróleo, de carbón, de gas ruso, no significa que haya una demanda brutal en Turquía, sino que Turquía está utilizando su posición como un hub internacional para vender a otros países, incluida la Unión Europea. Con lo cual, muchos de estos productos se hace lo que se llama origin washing y se envían desde Turquía a la Unión Europea, por ejemplo. Pero en gas natural licuado y en gas por gasoducto, la Unión Europea gana de lejos en las importaciones de energía fósil de Rusia. En crudo, la evidencia es que China, la India, Turquía y la Unión Europea están ahí los primeros. Y en carbón, China, la India, Turquía, Corea del Sur y Taiwán. Esto es incuestionable. Más cosas que sabemos, y esto es relevante. El precio del crudo de Rusia, el Ural, se ha desplomado a niveles a los que no estaba desde hace muchos años, y a pesar del rebote que ha tenido en los últimos días, está todavía a niveles que no se veían hace 5 años, unos niveles muy bajos, por debajo de los $61. Esto es muy relevante porque muestra esa posición de dificultad que tiene Rusia en un entorno en el que además han perdido varias de las refinerías esenciales para su economía. ¿Qué es lo que sabemos también y que poca gente te dice? Que la Unión Europea, a pesar de decir que va a prohibir el gas natural licuado, etcétera, no solamente es el mayor comprador, sino que ha importado un 18% más del gas natural licuado de Rusia. Y lo que vemos aquí es como desde la terminal de Yamal lo que se ha llevado es Francia, 3,6 millones de toneladas, Bélgica, 2,9, 2,7 millones, España. Interesantísimo. Sabemos también, por este magnífico artículo de Forbes, que dice: la economía de Rusia se está desplomando lentamente. La economía prácticamente no crece, está en estancamiento, es un dato. El año pasado poco más de un 1%, escapando por poco la recesión, y este año se espera un crecimiento de menos del 0,4%, a pesar de los gigantescos ingresos, 734 millones de euros al día por exportaciones de productos fósiles. Y lo que sabemos también es que el enorme coste
de la maquinaria de la guerra, lo que ha hecho ha sido pesar de una manera muy agresiva en la economía rusa. Todos estos factores son muy importantes para entender que muchas veces esto de las sanciones pues tiene un efecto cuando menos boomerang, y que algunos países se presentan como diciendo que, oiga, nosotros no vamos a importar nada más de Rusia, y luego resulta que por el otro lado están importando mucho y algunos siguen importando de manera récord, como acabáis de ver. Entonces, ¿cuál es el plan de Trump para poner presión al régimen de Putin en un entorno en el que no hay negociaciones, la guerra se enquista y aquí no hay ningún tipo de solución en el entorno de la guerra de Ucrania, ¿no? Pues parece ser uno de los planes que se leen en algunos de los lugares, digamos, más cercanos a la administración. Fíjate. Occidente ha sancionado a bancos, empresarios, compañías energéticas y activos rusos. Sin embargo, por supuesto, como acabamos de ver, el petróleo y el gas natural, el carbón de Moscú, no solamente no ha desaparecido del mercado, sino ha cambiado de ruta y en algunos casos con una política totalmente aparentemente, combustibles fósiles rusos, como es la de la Unión Europea, siguen siendo los mayores compradores de gas natural licuado, de gas por gasoducto, etc. Es verdad que Europa ha reducido parte de sus compras, pero no lo suficiente. China y la India, además, han ocupado el espacio de crecimiento. Rusia ha empezado a vender con fuertes descuentos porque estaba en una situación financiera muy complicada y, por supuesto, para China y la India ser socios estratégicos ha sido un elemento esencial. Para poder llevar a cabo ese movimiento de transformación de su campaña de exportaciones, ha utilizado intermediarios, nuevos sistemas de pago y una flota de petroleros que es cada vez más difícil de rastrear. Pues bien, ahora la administración Trump y un grupo bipartidista de senadores quieren atacar el otro lado de la operación, no al que vende el petróleo ruso, sino al que lo compra. El 10 de julio, los senadores Richard Blumenthal, Lindsey Graham, que en paz descanse, Gene Shanahan y Roger Wicker anunciaron un acuerdo con la administración Trump para avanzar con una versión actualizada del proyecto de sanciones contra Rusia. El comunicado es clarísimo. El objetivo es crear las herramientas necesarias para imponer un coste tan elevado a quienes quieran comprar petróleo y gas ruso que con esas operaciones sea imposible que sea rentable o fácil en ningún sentido. Y así reducir al mínimo los ingresos que mantienen la financiación de la máquina militar del régimen de Putin. Y aquí hay que hacer una precisión importante, porque aunque el texto actualizado no se ha publicado todavía, lo que es importante es entender que esto es un proceso que se lleva de manera quirúrgica y entendiendo quiénes son cada uno de esos compradores y, por supuesto, posicionando primero la amenaza y después la imposición de aranceles y la imposición de impuestos o de penalizaciones graves. Hemos escuchado cifras muy importantes, aranceles de hasta el 500%, porque eso ha aparecido en algunas versiones del proyecto, pero ese porcentaje todavía no está claro y hay que ser, digamos, con lo mínimamente serio para saber que es una estrategia también para mostrar alternativas. ¿Por qué? ¿Cuál es la alternativa que quiere mostrar el presidente Trump y la administración Trump? Que no tienes que comprar petróleo y gas ruso, que puedes comprar perfectamente petróleo y gas de Estados Unidos, ¿lo entendéis? El fallecimiento del senador Lindsey Graham además pone algunos elementos de duda a esta iniciativa porque era el gran impulsor de la misma. Pero vamos a entender por qué es importante esta medida. Primero, porque las sanciones anteriores no solamente no eliminaron las exportaciones rusas, sino que simplemente modificaron su destino. Rusia hoy exporta aproximadamente 4,5 millones de barriles al día y lo hace de una manera evidentemente con unos grandes descuentos y con mucha menos fortaleza financiera de la que tenía antes. ¿Por qué? Porque los compradores, especialmente China y la India, se aprovecharon de algo que sabéis los que siguen este canal, que Rusia estaba al borde de la quiebra con gigantescos problemas financieros de impago de bonos
soberanos y de impago de bonos corporativos, etcétera, con la imposibilidad de financiarse, etcétera, y el salvavidas le ha llegado, oh sorpresa, no solamente de China y de la India, sino también de esa misma Unión Europea que dice no querer saber nada de los combustibles fósiles y está adicta a los combustibles fósiles de Rusia. Fíjate qué cosas. La administración estadounidense calcula que Rusia exporta alrededor de 4,3 millones de barriles diarios de crudo y condensado, como acabamos de explicar. Y lo más importante es que aquí ha habido una reducción, pero de ninguna manera un colapso. El cambio realmente importante está en los compradores. En 2020, Europa era el 51% de las exportaciones rusas de crudo y condensado. En 2024, esa proporción había caído al 12% y en 2026 aproximadamente al 10%. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Lo que acabamos de ver, que la Unión Europea sigue comprando estos combustibles fósiles de Rusia. Y por lo tanto, ese efecto boomerang que comentaba yo antes de las sanciones se ha dado clarísimamente en la Unión Europea, que no solamente sufre por su dependencia al gas ruso y sufre porque no tiene alternativas y no quiere desarrollar sus reservas, y además le ha hecho un enorme daño económico. Mientras tanto, Asia y Oceanía han pasado de recibir el 4,1% de las exportaciones de Rusia a casi el 81%. China compra una media de 2,2 millones de barriles diarios de petróleo ruso. Y esto es importante porque para China es un gigantesco descuento y por lo tanto una gran ventaja competitiva. Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo y no le gusta que se venda a tal descuento como el que habéis visto. La India ha pasado de comprar apenas 50.000 barriles diarios a 1,7 millones de barriles diarios. Por eso, el secretario de Estado del Tesoro, Scott Bessent, le ha dicho a India, mucho cuidado, que sabemos que estáis comprando petróleo y gas ruso a gigantescos descuentos para luego revenderlo en otros países. Y esto es importante porque el origin washing. En algunos casos, China y la India compran el petróleo con descuento brutal, además, lo refinan, lo revenden después gasolina, diésel y otros productos a terceros países. Es decir, no se pueden poner puertas al campo, las sanciones no funcionan. Por eso, Trump quiere cambiar el incentivo. La amenaza ya no sería solamente para Rosneft, para Lukoil, para los bancos rusos, alcanzaría también a las compañías, refinerías, bancos y gobiernos de otros países que continúan haciendo negocios energéticos con Moscú. Esto es lo que se conoce como sanciones secundarias. Una empresa india o rusa disfrazada con otro nombre en un paraíso fiscal o una empresa china podría comprar petróleo ruso barato. Pero si esa compra pone en peligro su acceso al mercado estadounidense, al dólar, a bancos internacionales o a relaciones comerciales mucho más valiosas, el cálculo cambia completamente. Esa es la lógica. Una sanción funciona cuando el coste de ignorarla supera al beneficio que se obtiene de hacerlo. Ahora tenemos que entender cuál es el impacto y cuáles son los riesgos. Impacto número 1. Obviamente, no podemos olvidar que utilización de los canales laterales por parte de Rusia y otros países bajo sanciones favorece la utilización del dólar, para que alucines. Es decir, el dólar tiene más poder gracias a esos países que intentan evadir las sanciones y además tienen que acumular reservas en dólares. Es más, lo que se sabe también es que toda esa cantidad de sanciones puede generar también la pérdida de confianza y que los operadores de otros países simplemente, aparte de la amenaza, se encuentren con que no tienen una alternativa. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere hacer la administración Trump? Primero, poner la alternativa. Petróleo y gas de Estados Unidos, todo el que queráis. Podemos producir hasta 18 millones de barriles al día y superar las exportaciones, por supuesto que ya lo hace, de Rusia. Número 2, decir, y además, si utilizas los canales laterales para comprar petróleo ruso y revenderlo, esto es muy importante, vas a tener unas gigantescas penalizaciones financieras, fiscales, comerciales y políticas. Esto es muy relevante. Ahora,
¿Qué es lo que sabemos? Que es una estrategia para que el régimen de Putin se ponga las pilas y llegue a una solución en Ucrania. Es decir, la administración Trump no se va a disparar en el pie, ni mucho menos va a hacer una política de demolición ni del dólar ni de su posición. Lo que está haciendo literalmente es orientar el tablero geopolítico a que en vez de que la guerra de Ucrania sea un beneficio relativo para China a medio plazo, que sea un coste y con ello que haya un cambio radical. Por lo tanto, el objetivo aquí es que China deje de financiar la guerra de Ucrania y que India deje de financiar la guerra de Ucrania, los dos cada uno con objetivos distintos, utilizando los gigantescos descuentos para ganar competitividad y que el coste les suponga por lo menos la necesidad de mirar el incentivo de utilizar petróleo y gas estadounidense y volver al tablero internacional, con otro objetivo final, que es que el régimen de Putin llegue a un acuerdo y termine con unas negociaciones positivas para Ucrania en la guerra que ya se extiende. El nuevo orden económico mundial, ya en 4ª edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Las sanciones, obviamente, no han funcionado, no han sido inocuas. No nos equivoquemos, la economía de Rusia al borde de la quiebra, con unos enormes problemas financieros, sin acceso a los mercados internacionales, por lo tanto, quebrada de facto. La economía de Rusia obviamente se ha sostenido, pero sostenido a cambio de ¿qué? La pérdida, obviamente, de una enorme cantidad de vidas humanas y, por supuesto, el estancamiento económico, alta inflación y pérdida de capacidad de progreso. Bien, pues ¿qué es lo que se está buscando? Que haya una solución para Ucrania, que sea buena para Ucrania y que termine esta terrible guerra. Segundo, que los países de la Unión Europea, que por un lado dicen que están con Ucrania y por el otro lado están comprando más petróleo, más gas natural licuado y llevan a un aumento como el que hemos visto, etcétera, pues se reorienten y empiecen a pensar de manera realista y que China y la India no utilicen la guerra de Ucrania como ventaja competitiva porque así compran petróleo a precios de derribo. Esa es la verdadera razón. Cuando lo miras, tiene muchísimo más sentido que poner sanciones y luego comprar gas natural por otro lado o comprar petróleo y carbón sin decir absolutamente nada y hacer como que no pasa nada. Tiene muchísimo más sentido que permitir que China y la India estén financiando una guerra absolutamente devastadora durante años y además aprovechándose para revender esos productos a precios internacionales. Por lo tanto, la posición del presidente Trump no es la de llevar a cabo una confiscación de los bienes de Rusia, sino la de forzar a que una situación que está enquistada y que ha llevado a un punto muerto en el que nada se soluciona, la guerra sigue, los muertos siguen, las compras de petróleo, de gas continúan y lo que dice Estados Unidos es bien sencillo, que se acabe esta tontería, volver al realismo, que China y la India no tengan un incentivo para mantener una guerra, que Rusia se entere de que la situación no es la de una operación de corto plazo en la que iba a ganar maravillosamente y que iba a tener una victoria total, que Ucrania tenga una solución positiva para Ucrania y a la vez que se acabe con un sistema de incentivos perversos que hace que la Unión Europea, por un lado, diga que está con Ucrania y a la vez financia la guerra de Putin comprando gas, petróleo, directa e indirectamente, vuelvo al tema de Ucrania, o que China y la India sigan perpetuando un conflicto absolutamente devastador. Ese es el objetivo. No te engañes.